Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Aquí ya en el mes de marzo ya empiezan los calores y pues bueno, hoy nos toca estar aquí. Nadie ha venido, bueno, aparte de mí, obvio. Si me ven toser no es porque tenga coronavirus, es una infección acá, no por eso, no vinieron nadie, dijo, ay, está enfermo de algo así y nos va a contagiar. No tiene nada que ver, mera coincidencia. Así que bueno. Muchas gracias por vernos. Les recuerdo en las redes, bueno, les saluda el doctor Gerardo. Les recuerdo nuestras redes sociales que nos pueden ver en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube y las páginas de la universidad, www.unifreud.com y www.amcp.mx, la de la asociación. Así que bueno. El día de ahora toca ver un tema técnico, de técnica psicoanalítica, muy interesante, que es el de análisis terminable e interminable. Este artículo Freud lo escribe ya casi 2 años antes de su muerte, en 1937, y bueno, casi no lo escribe, junto con el de construcciones, que ya hicimos un programa con respecto a de ese tema, pero faltaba de análisis terminable e interminable. Y la primera pregunta es que si un análisis es terminable o es interminable, o como dice Ballesteros cuando lo traduce, es un análisis finito o infinito. Esto quiere decir si el análisis puede durar toda la vida o solamente o tiene que tener caducidad, una fecha límite de terminación. Y la respuesta es que se puede de las dos formas. Al fin de cuentas, un análisis puede ser interminable porque siempre va a haber material que analizar, tanto del pasado, del presente como del futuro. Digamos, una persona de 30 o 40 años que tiene esa edad, pues tiene 30 años de vida que se pueden analizar, 40 años de vida. El mismo presente, que es cambiante y que se va creando, también siempre va a dar material a que analizar. Y el futuro, por supuesto, que también se puede analizar, porque ahí sí el futuro es infinito en el sentido de que todas las posibilidades son posibles. Y por lo mismo de que todo es posible, tiene que aparecer el principio de realidad para que la persona pueda elegir lo mejor para él, lo posible y lo real. Porque igual pudiera decir algún paciente pues, que quiere viajar por el mundo, que quiere ser astronauta o todo lo que ustedes quieran. Que hay personas que sí lo hacen, pues por supuesto, pero pues quizás para ese paciente no sea su realidad y por lo tanto, por más real, en el sentido de que hay personas reales que hacen esas cosas que él quiere, pero pues en su caso pues no va a ser imposible para él y por lo tanto debe de aparecer un principio de realidad para que el paciente pueda lograr sus metas. Muchas veces los pacientes no consiguen sus metas porque plantearse el futuro, estos objetivos a corto o largo plazo, no se llevan a cabo porque son mal elegidos. Eligen desde el principio de placer y no desde el principio de realidad. Es decir, viajar por el mundo es muy principio de placer, ¿no? Andar por donde ustedes quieran, ¿no? París, Londres, etc. Y dicen, no, pues sí, es muy padre tener esa vida, esos viajes y todo, pero el problema es que eso no genera dinero, sino lo contrario, se gasta dinero en los viajes o en tener un coche muy lujoso, un carro muy lujoso, una casa muy lujosa, y por lo tanto solamente ven el momento de ese placer, pero no lo que cuesta, lo que va a costar posteriormente mantenerse antes, durante y después del viaje, ¿no? Así como te hago después del carro o después de la casa o todo lo que se conlleve, o tener familia, ¿no? Al fin de cuentas también, es decir, tener muchos hijos o tener muchas parejas, pues también conlleva, o se elige desde el principio de placer y pues la realidad parece que se suelta y por lo tanto la importancia de que en terapia se vea también el futuro. Es cierto que en psicoanálisis se dice mucho que nosotros nos abocamos al pasado, a ver el Edipo y todo, y la infancia. Digamos, sí, una parte de la terapia hay que revisarlo. Si no se revisa el pasado, no se va a poder revisar el futuro, el presente. No se va a entender el presente, ni se va a crear un buen futuro. Por esa razón la importancia
de que se revise el pasado, pero solamente es una parte, no es lo único que uno hace en terapia, y por lo tanto ya revisando y entendiendo el pasado, ya se puede entender el presente, y ahora sí se puede crear un futuro realista, y que la persona, cuando acepta sus límites y sus virtudes, sus capacidades, es ahí cuando va a lograr algo. Mientras no acepte sus límites ni sus virtudes, no las va a poder explotar estas virtudes, y por lo tanto pues no va a tener un buen futuro como la persona quisiera. Esa va a ser la diferencia de las otras personas que sí alcanzan lo que quieren o sí logran lo que quieren, porque aceptan sus límites y y explotan sus cualidades, ¿no? Y también hay un proyecto a fin de cuentas, ¿no? Es decir, yo quiero viajar por el mundo ahorita y ya, pues, cuesta, hay que hacer todo el proyecto, llevarlo a cabo paso por paso y hasta que se logre, ¿no? Pues, ahí como tal, ¿no? Y ahorita con el coronavirus pues hay que tomar más precauciones. Pero bueno, ahí sí es posible, pero hay que hacer las cosas paso a paso hasta poderla lograr o adecuarlo a la persona. Entonces, esa es la importancia de poder analizar el presente, el pasado y el futuro. Primero el pasado, por supuesto, luego el presente y el futuro. Así que siempre hay material que analizar, digamos, esa es la parte importante. Estas resistencias que los pacientes hacen cuando dicen, ay, hoy no se me ocurre decir nada, ¿no? Tengo la cabeza en blanco, la mente en blanco. Pues cuando eso es imposible. ¿Por qué? Porque uno se la pasa siempre pensando todos los días, a todas horas y en todas partes. Es imposible que uno se quede en blanco, y menos en terapia, ¿no? Entonces, eso es una resistencia. Siempre hay algo que decir, siempre hay algo que pensar, aunque sean, digamos, cosas fantasiosas, pero siempre hay algo, o uno siempre está pensando algo, esté donde esté, ¿no? O estar comiendo, estar solo, con gente, o lavando los trastes, o lo que ustedes quieran, siempre uno está pensando. Entonces, esta frase, cuando lo dicen los pacientes, el decir, no se me ocurre nada, pues es resistencia. Mejor dicho, hay que interpretarle de que no quiere decir nada ahora, o le da pena decir algo, o no se anima a decir cosas, y por lo tanto ahí está como el conflicto, ahí está una resistencia que hay que quitarla para poder analizar. Entonces, esta frase de que hoy no se me ocurre nada de los pacientes, pues simple y sencillamente una mentira, ¿no? Bueno, es resistencia. Así que bueno, entonces esa parte de que el análisis es infinito, sí, es cierto, siempre uno puede siempre va a haber material para analizar. Sin embargo, no es recomendable estar toda la vida en terapia. No sé si han visto alguna que otra película de Woody Allen, que bueno, ahorita no es tan famoso ni tan querido, pues, pero bueno, él dice ahí en sus películas que ha estado 21 años en terapia, ¿no? Continua. Cosa que, bueno, es falso, cosa que sería imposible. Porque, digamos, un análisis, un psicoanálisis como tal, cuando mucho duraría 4 o 5 años, así seguidos, ese sería como el promedio. Cuando más, ¿no? De 1 año sería lo mínimo, a 5 años más o menos sería el promedio. Ya después de esos años, pues ahí algo está pasando, digamos, si alguien dura 10 años seguidos en terapia, pues alguien no está haciendo bien su trabajo, sea el analista, sea el terapeuta, o hay una codependencia, y por lo tanto, ahí no se está haciendo análisis. No puede ser eso que alguien dure 10 años en terapia, pues entonces, ¿qué está viendo en terapia? Que sigue en terapia, ¿no? La terapia solamente son como las muletas cuando una persona tiene alguna fractura o algo, es una lesión, que es por mientras. Pero tarde que temprano tiene que caminar ya sin muletas y seguir en la vida, ¿no? La terapia es exactamente igual, solamente es de un rato, y la persona tiene que seguir con su vida, pues como estaba antes de la enfermedad. Así que toda terapia, por ley o por teoría, tiene que terminar tarde que temprano. Así que eso es lo ideal. Bueno, me voy con sus comentarios, a ver, déjenme ver, ya, qué bueno que me comenten para que platicar bien y en a gusto. Bueno, Susana Blanco, saludos. Juan Alfonso Díaz, saludos. Susana Camargo, saludos. Estrella MP, saludotes. Estrella. Juan Alfonso, desde Veracruz, saludos.
Estrella, hola doctor, muchas felicidades, un abrazo, muchas gracias también, muchas gracias Estrella. Hachi Delgadillo, Karina Melgarejo, María Laura García, saludos 40, buenas tardes. María Esther Díaz, saludos María Esther. Eric Márquez también. Frida Briones, dice Frida, interesante tema como todos los que se ha planteado, muchas gracias Frida. Ferrer Sablo, saludos Ferrer. Beatriz Amaral dice, anoche soñé algo muy perturbador, no puede descifrarlo del todo, ya casi lo olvido. Cuando me pasa eso es cuando regreso a análisis. Bueno, también puede ser causa de análisis, algún sueño o algo que esté pasando. Porque sí, lo importante, digamos así, en terapia, cuando ya tiene una terapia, bueno, larga, de esos 5 o 6 años, entonces uno, bueno, ya resolvió sus problemas, ya puede con el mundo y con sus problemas cotidianos, y por lo tanto, uno ya puede seguir. Pero eso sí, veamos, en el transcurso de la vida puede haber algún problema, bueno, algún sueño perturbador, alguna dificultad en el trabajo, en el matrimonio, donde ustedes quieran, y uno puede ir a terapia, no hay mayor problema. Son las sesiones o el análisis posterior a, y como tanto se va a terapia, se resuelve el problema y pues acaba ahí el análisis, ¿no? O sea, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, eso sí, se puede hacer, no hay mayor problema. Se llama un psicoanálisis de control, lo voy a poner de esa manera, y se puede hacer y ya uno sigue con su vida y hasta que otra vez uno requiera terapia, porque ya uno como profesionista de la salud mental, pues ya sabe cuando uno debe de ir o no debe de ir, ¿no? Ahí está ese detalle. Si a uno le dice a los pacientes que vayan cuando tengan algún problema, no lo pueden hacer, pues para eso está uno. Pero pues uno también sabe que cuando uno tiene un problema, uno tiene que ir con su terapeuta y analizar lo que a uno ahí se le atora, ¿no? Igual con los pacientes, también las supervisiones famosas, también en terapia se puede ver, ¿no? Terapia no solamente es para, bueno, además cuando uno tiene pacientes que son también profesionales de la salud mental, y también tienen problemas con algún paciente, en terapia se puede ver, se puede hacer una supervisión sin mayor problema, y para poder desatorar el análisis y que continúe con su paciente, nuestro paciente, ¿no? Ahí como tal. Dice Frida Briones, yo llevo 4 años en terapia, muy bien, perfecto. Carmen Roles, un psicoanalista con 7 años de terapia no tiene ni para... Con 7 años de terapia no tiene ni para empezar. Bueno, pues hay que ver ahí el caso, por qué razón. Pero bueno, se tiene que terminar tarde que temprano la terapia, digamos, la terapia se debe de terminar. A Guadalupe Moreno, soy Guadalupe, ya de Jalapa. Laura Liliana Ponce, saludos Liliana. Eduardo Silva dice, ¿qué tal? Exacto, la terapia se trata de tomar el control de tu vida, no que no te dejen de pasar malas cosas. Completamente cierto, la terapia sirve para arreglar algo que la persona no puede arreglar por sí sola, se resuelve eso, y la ventaja de un psicoanálisis es que hay como dicen, un reforzamiento del yo, de los mecanismos de defensa, y te da herramientas para que los siguientes problemas de tu vida los sepas resolver, ¿no? Así de sencillo, pues no nomás es resolver conflictos del pasado, sino ayudar a resolver conflictos del futuro. Bueno, tener las herramientas para poderlo hacer. Esa es la gran ventaja del psicoanálisis. A mi punto de ver, a diferencia de las otras corrientes de psicología, que resuelven los problemas, pero hasta ahí, ¿no? Bueno, y en psicoanálisis se hace esa parte de preparar a los pacientes para el futuro también, y que puedan resolver sus problemas sin necesidad de la terapia, porque ya llevaron un psicoanálisis, entonces pues ya no habrá mayor problema. Si no lo pueden, pues regresan, no pasa nada. Dice Estrella, yo tenía un paciente que llegó a terapia por un síntoma, el síntoma se le quitó a los 2 meses, es lo común, es lo esperado, pero siguió terapia 3 años, y a pesar que siempre decía al inicio todo bien, bueno, negación, a fin de cuentas, cuando empezaba a hablar siempre salía algo por analizar. Bueno, no deja de ser ese como un discurso de una estructura psicosomática. A fin de cuentas, los pacientes psicosomáticos por lo común dicen todo está bien, pero tengo esto, ¿no? Tengo esta enfermedad. Bueno, es parte
de la negación, de su mecanismo de defensa. Pero, pues así es, ¿no? Y esto que dices es muy importante, Estrella. Digamos, los pacientes, parte del desarrollo de la terapia, más o menos se puede dividir en dos partes, en tres partes. Las sesiones preliminares, donde uno elige al paciente, no el paciente no lo elige a uno. Uno elige con quién trabajar. Porque si tú ves que el paciente no quiere trabajar o no le importa su análisis o solo va por compromiso, pues no es paciente, por lo tanto uno no lo va a tomar como paciente, pues porque no es paciente, literal, no quiere trabajar, no le interesa, no quiere hacer su parte en terapia. No es como la medicina, que el 90% lo hace el médico y el otro 10% es el paciente. Aquí es 50 y 50. Y si al paciente pues no le interesa o espera que sea como tipo coaching, que todos le digan y hagan, y pues dice, pues eso no es un paciente, ¿no? Un paciente de psicoanálisis o de terapia. Esto es la segunda parte de toda terapia, es que el paciente sería abocarnos a los síntomas, al diagnóstico, a la crisis principal, y que en esos 2 meses más o menos se resuelva la crisis actual. Es cierto que los pacientes se deben de sentir bien o se van a sentir bien en esos 2-3 meses, que es parte de la terapia. Por supuesto, si el paciente se va sintiendo bien, si los síntomas van disminuyendo, esto quiere decir que uno está haciendo bien su trabajo, por supuesto, y que se está resolviendo el conflicto principal. Pero ya cuando el paciente se siente bien, es cierto que va a decir, pues yo me siento bien, ya me voy, ¿no? Pero uno hay que recordarle, hay que decirle, qué bueno que te sientas bien, qué bueno que estás ya resolviendo los problemas que tenía, pero todavía falta la tercera parte del análisis, que como tal ya es el mejoramiento de la estructura, el mejoramiento del yo, fortalecer el yo, para mejorar los mecanismos de defensa. ¿Y para qué sirve esta tercera parte de la terapia? Para que el paciente no vaya a recaer. Eso es para nosotros fundamental. No solamente es curar la crisis actual, sino ayudar a que no le vuelva a pasar, a que no recaiga. Entonces, esta parte fundamental que se tiene que hacer en esta tercera parte del análisis, que son los otros 4 meses, 3-4 meses más, sería, digamos, un análisis o una terapia de 6 meses, sería lo mínimo necesario para que el paciente se pueda curar. Si el paciente se va, digamos, después de esos 2-3 meses, ya cuando se siente bien y se va, que sí hay muchos pacientes que lo hacen, tarde que temprano va a caer, no porque uno le dé la maldición o adivine el futuro, sino porque es lo que pasa, ¿no? Se resuelve una parte del conflicto, pero no todo el conflicto. Entonces, como los árboles, a fin de cuentas, ¿no? Que los podan y pues ya están bonitos, pero pues a los 3 meses, 4 meses ya están otra vez todos por ningún lado. Eso exactamente pasa con la terapia, que cuando abandonan la terapia, cuando los pacientes de tarde que temprano van a recaer y quizás no vayan con el mismo terapeuta, van a ir con otro, o se van a ir acá o con un chamán o con un brujo, también suele pasar, y están brincando de un, ahora sí, médico brujo, literal, de un terapeuta, o terapeuta como tal, sea gestal, sea sistémico, lo que ustedes quieran, y ya se resuelve, y ya se van, y abandonan, se resuelve, y toda la vida se la pasan saltando, visitando terapeutas 2 o 3 veces al año, y no se dan cuenta de estas recaídas. Entonces, para evitar estas recaídas, para eso es esta tercera parte de la terapia, que es el fortalecimiento del yo. Cuando ya es un análisis más largo, más de otros años, las recaídas, digamos así, que son comunes, pero lo que hay que hacer con las recaídas es, digamos así, estudiarlas. Hay que ver cuánto tiempo pasó de una recaída a otra, y poco a poco las crisis se van a ir prolongando, se van a ir esparciendo en el tiempo, y eso también es como un avance para ver el avance terapéutico. Puede ser que un paciente con asma que vaya a terapia, digamos, si sus ataques de asma sean cada 2 meses, y en la terapia se va prolongando esto, que ahora son cada 4 meses o cada 6 meses, o puede ser que nomás sea 2 veces al año, 1 vez al año, y quizás no se le quite, no se cure por completo, pero sí vaya mejorando su enfermedad. Eso es lo principal. Quizás no sea
la cura definitiva, pero sí que el paciente sea lo más funcional posible, ¿sí? O lo más funcional en la mayor parte de su tiempo, la mayor parte del año, y eso es un buen objetivo terapéutico. Dice Frida, es algo muy similar al caso de Ami, el de Lacan, lo cual Frida ahorita nos dice. Tite Durán, saludos Tite. Soledad Hernández, saludos Soledad. Gisela, buenas tardes, saludos Tite. Poseidón Preciado, saludos. Soledad Hernández de Chiapas, creo que sí, a la bella Chiapas. Muy bien, continuando con el tema. Bueno, lo primero que dice Freud en este artículo es que cuenta lo que le pasó con el hombre de los lobos. El hombre de los lobos tenía una gran resistencia, ya no tenía material para asociar, y a Freud se le ocurre decirle que ya van a terminar en determinado tiempo. Cuando le dice eso Freud, el paciente, bueno, a lo largo de lo que le faltaba de terapia o de las sesiones, empieza otra vez a relacionar muy bien, ya vuelve otra vez a ser activo la terapia, y por lo tanto llega este fin de análisis que le dijo Freud, pongámosle así, ¿no? Pues el 1 de marzo ya se termina la terapia, ya estaban en diciembre, ¿no? Pero empezó a funcionar bien la terapia, llega el 1 de marzo, y por lo tanto Freud le dice, terminamos, aunque la terapia vaya bien, o vaya siendo productiva. Entonces, esta parte se tiene que cumplir, lo que uno dice en terapia se tiene que cumplir porque uno es la ley. Porque si Freud hubiera dicho, bueno, dijimos que el 1 de marzo, pero pues está funcionando bien la terapia, entonces pues hay que prolongarlo al 1 de mayo, ¿no? Y así, entonces uno pierde ahí su rol, su papel, su lugar pues como analista, al hacer esos cambios en el encuadre, y por lo tanto ahí ya va a perder credibilidad. Por eso la importancia de que uno siempre cumpla lo que dice con respecto al encuadre. Si uno dice que se termina en tal fecha, pues tal fecha se va a terminar. Otra cosa importante es que los pacientes van a ir a terapia, de análisis, siempre y cuando a ellos les sirva. Nadie se queda a terapia a fuerzas, o nadie va a pagar terapia nomás porque sí o porque le sobra el dinero. Un paciente se va a quedar en terapia, sea 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, lo que ustedes quieran, porque le está sirviendo la terapia y está viendo que le está ayudando a resolver sus problemas, le está yendo bien en la vida en general, y por lo tanto se queda porque es beneficiosa para la propia persona, por supuesto. Pero que sí, pues para el analista también, teniendo un ingreso, por supuesto, a esa parte económica, se entiende que ahí está. Pero el paciente, si se queda en terapia, es porque le interesa estar, porque lo ve que le está sirviendo en su vida, y por lo tanto ahí está, ¿no? Eso, si se queda por codependencia, pues también ahí dices tú, pues ¿quién es el codependiente? ¿El paciente o el analista? Pues los dos, ¿no? Al fin de cuentas, de que se necesitan los dos para estar ahí, no tanto que necesite el paciente la terapia. El problema es cuando el analista necesita de los pacientes, o para sentirse bien, o para sentirse productivo, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Pero también ahí un paciente por regla se queda en terapia porque es beneficiosa para él, no por otra cosa, ¿no? Nadie se queda a fuerzas, y más cuando se está pagando, pues mucho menos, ¿no? El miedo que dicen muchas personas, pues no tanto pacientes, que no quieren ir a terapia porque luego se van a hacer codependientes. Pues solamente el codependiente piensa eso, nadie más piensa que se va a quedar con alguien a fuerzas, nomás el codependiente o el adicto pues obvio que va a pensar eso, ¿no? No, yo lo leo aquí nomás, déjame ver. ¿Dónde me quedé? Aquí con Soledad. Dice Frida, ¿qué pasa cuando un paciente ya se le da de alta, es capaz de resolver sus propios conflictos ya sin terapia? Es algo que yo temo. ¿Cómo que temes? No, ese es el objetivo terapéutico, que un paciente no necesite la terapia, o que lo necesite pues, que uno lo olviden durante un buen rato, ¿no? Entonces el paciente, ese es el objetivo de toda terapia, que el paciente resuelva sus problemas solo. Bueno,
o con ayuda cuando él lo requiera y lo pida. Pero por lo regular es como las muletas, ¿no? Al fin de cuentas las muletas es nomás un rato y ya tiene que caminar bien y hasta correr, ¿no? Pero es parte de una terapia. Decía Lacan que los terapeutas son desechables o deben de ser desechables para los pacientes, que tiene toda la razón. Nosotros nomás servimos para un ratito en la vida del paciente y luego nos tienen que desechar. Esa es la función de uno, es al fin de cuentas exactamente lo que sucede con el objeto transicional de los niños. Uno es un objeto transicional en la vida ya adulta de un paciente, bueno, niño, adolescente, adulto. Entonces nomás somos de un ratito, ¿no? Y así debe de ser, eso es lo sano. Es como el medicamento, a fin de cuentas, cuando uno está enfermo, uno toma medicamento o antibiótico pues, mientras lo necesita, ya que lo necesitas, ya que no lo necesitas, dices, pues, adiós medicamento, ¿no? Roxanne Juan, saludos Cristian. Carmen Roles. Hay otras preguntas. Pero más abajo, ¿no? Después de Frida Briones hay una de Carmen Roles. Eso. Hacer a una persona funcional, me parece bien que diga que alrededor de 2 o 3 años, pero desenterrar el objeto de goce y evitar la repetición lleva mucho más tiempo. Sí, bueno, depende, eso sí mínimo, un análisis, un psicoanálisis como tal, sí sería como mínimo 1 año, pero también tenemos que tomar en cuenta de que el paciente llega hasta donde él puede, bueno, él o ella. Entonces, pues también, uno quisiera que el análisis fuera rápido y que ya que se logran los objetivos terapéuticos, pero pues también hay que ver que el paciente va a responder a su ritmo. Así que sí, toda la razón. Esta parte de, bueno, más que destruir el objeto de goce, cambiarlo a un objeto de placer, toda la razón. Y evitar la repetición, por supuesto, son objetivos terapéuticos y lo más que se logre hacer. Eso es lo principal. Uno quisiera el 100% de cura. Uno quisiera que en un análisis se curara toda la persona, pero puede ser que necesite después otro análisis o con el mismo terapeuta o con otro terapeuta y ahí va avanzando. Es cierto que los conflictos infantiles a veces son muy profundos, son muy fuertes o dañaron mucho el yo, lo voy a poner de esa manera, y a veces sí se requieren muchos años de terapia para poder lograr ese avance, pero siempre que el paciente, el mejor objetivo es que el paciente sea funcional y a pesar de esos conflictos o de ese pasado o de esos síntomas mínimos que tenga, sea funcional porque tiene que seguir con su vida, ¿no? María Laura, entonces lo que tú sugieres, por cuántos tiempos de terapia y cada cuántos meses de espacio para reforzarla. Bueno, y también otra cosa, todo psicoanálisis va a iniciar con una psicoterapia, a fin de cuentas nadie va al análisis por no tener nada, ¿no? Ahí como tal, van por una psicoterapia y por lo tanto van porque tienen un problema, un conflicto, un duelo, todo lo que quepa ahí como primer diagnóstico. Y entonces lo ideal, así lo mínimo necesario sería, bueno, aunque no es así como de librito pues, pero sí mínimo necesario, 1 año, ideal de una terapia analítica. Si máximo 1 año, 2 años, siempre y cuando el paciente lo vea que le está sirviendo, pues eso es lo principal, ese es como el termómetro de que el paciente le esté sirviendo y uno vea el avance tanto en terapia como en su vida, que el paciente va logrando cosas, ¿no? Porque también suele pasar, y en ocasiones con pacientes border, de que los pacientes border pueden decir muchas cosas de que hicieron y deshicieron, y en terapia son magníficos pacientes, pero en la vida real pues resulta de que no ha cambiado nada y dices, hay algo está pasando. Entonces uno también tiene que comprobar que lo que dice el paciente de terapia sea la realidad en el exterior, de que sus avances sean reales. De nada sirve que el paciente diga, me va muy bien en el trabajo y me quieren mucho y todo, y el jefe me ama y lo que ustedes quieran, pero el paciente sigue en su mismo lugar, nadie ni le dan, no aumentan el sueldo, qué sé yo, ni hace otro trabajo, tiene otro trabajo sino exactamente igual como llegó. Ahí hay que ver qué está pasando. Entonces lo ideal es eso. Y bueno, el reforzar, como dices, Laura, pues ya depende del paciente. Cuando él lo requiera, vaya a terapia. Siempre que uno termina una terapia,
o ya se termina una terapia, uno le tiene que dejar las puertas abiertas a los pacientes para regresar cuando lo necesite, ahí como tal. Esa sería como la condición, que cuando lo necesite el paciente. Mientras no lo necesite, no tiene por qué ir, ahí como tal, ¿no? También había algunos alumnos que tenían que si uno se podía hacer amigo de los pacientes después que terminaran su terapia, y pues no, la respuesta es que no. Uno tiene que tener sus amigos en otro lado, y la terapia ni es para conocer amigos, ni para conocer pareja, ni nada por el estilo, sino es para analizarse y punto, ¿no? Ahí como tal. Así que bueno, ahí está la respuesta. Silvia López, desde Buenos Aires, Argentina, de la bella Argentina, saludotes. Eleuteria Cabrera, saludos desde Chipalcingo, Guerrero, saludos allá, Guerrero. Dice Manuel Leiva, ¿un análisis puede dar servicio por online, en línea? Sí, no hay mayor problema. Anteriormente, cuando no había, celulares y todo, Skype y todas esas cosas, se usaba el teléfono normal, o sea, que se marcaba y normal, y desde siempre se ha hecho, pues. Yo creo que hoy no hay, todavía aguanto. Hoy no, Eric, muchas gracias. Parece que vamos bien. Bueno, yo te digo, dando que me dé la tos, ya te digo. Pero bueno, por ahorita no. Déjame tomarme un gol porque no se me... No, yo creo que sí, para no... Espérenme 5 minutos nomás. Espérenme tantito. Entonces, como les decía, la terapia en línea siempre ha existido. Antes con los teléfonos de marcación. ¿Por qué razón se puede dar terapia psicoanalítica en línea? Porque a nosotros lo que nos interesa es el discurso del paciente. Cuando el paciente está en diván, pues solamente nos escuchamos las dos partes. Tanto el paciente habla, uno escucha al paciente y el paciente nos escucha aunque no nos vea. Entonces, la terapia por teléfono, en el amplio sentido de la palabra, pues es exactamente eso. No importa que el paciente no nos vea, lo que importa es escucharlo, escuchar su inconsciente, literal, y que nos escuche nuestras intervenciones o interpretaciones. Así que el psicoanálisis en línea es perfectamente viable con el psicoanálisis tradicional, o la terapia en línea es completamente viable. Y qué bueno que existe esta opción. Para los que no puedan tener un terapeuta cercano, pues lo hagan en línea y es exactamente lo mismo, ¿no? Sirve para lo mismo. Lena Hernández, saludos. Juan Alfonso Díaz Pozos. ¿Cómo cuánto tiempo se debe avisar que vendrá el fin de la terapia? Bueno, eso hay que, por lo regular, tiene que ser algunos meses, ahí cuando uno ya ve al paciente que va mejorando, pues que ya resolvió su vida y pues que ya no hay más que, o el paciente ya no le interesa más, o ya se acabó todos los temas, más que decir. Entonces uno lo puede decir, ¿no? Ya dependiendo también del paciente, puede ser tanto de que lo ideal sería algunas semanas avisando para cerrar bien, que en terapia es lo más difícil que hay. Cerrar una buena terapia es lo más difícil que hay, cerrarlo de manera correcta, llegar al final de análisis. De ahí lo ideal, como lo vemos aquí en el libro, pero en la realidad es lo más difícil, ¿no? Casi no se da, pero cuando se da, si se puede hacer, qué bueno, quiere decir que el paciente por fin acepta la castración de manera correcta y se puede despedir de manera correcta. Entonces, esta parte de que cuando los pacientes se pueden despedir bien de la terapia, eso es señal de que en el mundo exterior, en su vida, lo pueden hacer también. Cuando ya no les conviene un trabajo, se pueden ir sin mayor problema, despidiéndose, haciendo las cosas, dándose de baja, pues como se debe de hacer, no nomás ya dejando de ir y se acabó, ¿no? O cuando tienen una relación y ya no les conviene, ya no les gusta, pues terminarla como se debe de hacer de forma formal, lo voy a poner de esa manera, y pues continuar con su vida. No nomás es ya no contestando el teléfono, bloqueando personas, como ustedes ya saben, me imagino. Pues eso no es una mala manera de terminar. Y si no se puede terminar una terapia que es con alguien de confianza, con alguien que se conoce, pues se imaginan en el mundo exterior, dices tú, pues, o con las personas comunes del paciente,
pues por supuesto que va a haber problema. Entonces lo ideal es, así como uno pide ayuda, pues también dice hasta aquí, o el paciente debe de salir más que nada, es decir, yo ya no quiero venir a nada, si ya no quiero, ya resolví todo y pues ya me quiero ir. Y cuando el paciente lo decide, pues, bueno, y está en tiempo, ¿no? Después de 6 meses o después de un año, pues sí se le toma la palabra. Antes de estos 6 meses o antes de ese año, el paciente abandona la terapia, pues, ¿no? Entonces, uno trata de convencer al paciente que no se vaya, pero a fin de cuentas es decisión del paciente porque pues también es su deseo, ¿no? Ahorita no está en tiempo de terminar la terapia, de continuar, mejor dicho, una terapia, quizás por todo lo que ya resolvió, quizás porque pues ya llegó un límite de que ya se estresó demasiado por la terapia y tiene que otra vez elaborar muchas cosas en su vida, en su pensamiento, y por esa razón quiere detenerse. También hay que valorar esa parte. Bueno, pues nos vamos a pausa musical. Ahorita regresamos con sus 2 preguntas, bueno, con el tema, mientras descanso de mi voz. Gracias. Perla Jiménez, saludos, dice Eduardo Silva. En un paciente psicótico que perdió su santón, que era el trabajo, ¿puede retomarlo, buscar otro santón? Sí, por supuesto. A fin de cuentas, la terapia es un santón, o un síntoma, como lo quieran llamar. Mientras el paciente psicótico no encuentre un nuevo santón, la terapia sirve como tal. El objetivo terapéutico con un paciente psicótico es que vuelva a tener un santón, o sea, una actividad social donde encuentre la ley o donde se pueda insertar, sea una actividad, o sea, un lugar deportivo, actividades deportivas, actividades religiosas, actividades culturales, actividades sociales, o la terapia ocupacional. A fin de cuentas, eso es el objetivo terapéutico en un paciente psicótico, que tenga su santón y ahí se quede. Mónica Boyce, o si ya no le sirvió el otro, pues por supuesto que busque uno nuevo, por supuesto. Esa es la ventaja de la sociedad, o un fin de la sociedad es darle al individuo cosas para sanarse, ¿no? O lugares para entretenerse, para trabajar y pues para curarse, y por supuesto que ahí están. Dice Mónica Boiso, hola, en la psicoterapia ¿cuánto tiempo es lo recomendable? 6 meses. En una psicoterapia 6 meses es lo ideal, lo mínimo necesario. Joana Suárez, también saludos, Joana, allá Colombia. Laura, el Oquilán, lo que sí se dice, Oquilán, Estado de México, saludos allá al Estado de México. César Vega, Chio Guzmán, saludos. Erika Achar, dice gracias por el aporte beneficioso, saludos desde Montevideo, Uruguay. Como no, sí conocemos allá, el Monte 6 Oriente. Ahí nos contaron la historia cuando fuimos allá a Montevideo y sus playas frías, ahí nos paseamos por el buquebús ahí de Buenos Aires a Uruguay, muy bonitos países y lugares, y la gente maravillosa. Cecilia Ramos, también saludos, Ceci. Ay, caray, me están llamando. Dice Jimmy Ramírez, también saludos, saludotes. Jimmy, ¿cómo estás? Así que bueno. Entonces, bueno, esta parte de cuando uno dice algo en terapia, se debe de hacer. Entonces, la terapia, ¿cuándo se va a terminar? Pues cuando ya el rol de analista y el rol de paciente, pues ya no existe, ya no hay analista, ya no hay paciente. Pues por supuesto que es la parte del paciente. Cuando ya un paciente deja de ser paciente en terapia, cuando ya no le es beneficioso el análisis, cuando ya cumplió sus objetivos el paciente en terapia, pues se terminó la terapia, ¿no? Así como tal, ya no tiene por qué ir a un lugar donde pues ya no le sirve, así literal. Como en cualquier otra profesión o cualquier otro servicio, no dejas un servicio como tal, profesional, cuando ya el carro, digamos así, ya está bien, pues ya para que uno va a estar el taller en el carro si ya sirve bien, ¿no? Es exactamente igual, cuando ya uno cumple sus objetivos en terapia, ya la persona se tiene que ir, es ahí como tal, ¿no? O cuando la persona ya no está a gusto con su analista, por alguna razón ya no le convenció, o está viendo que no le está sirviendo la terapia, pues también se tiene que ir, o se debe de ir a buscar otro analista donde se sienta bien, donde trabaje, a fin de cuentas, donde trabaje bien, y por lo tanto, pues continuar con su análisis. No es de que uno, bueno,
Entonces sería muy bueno, lo ideal de que a la primera uno ya elija el terapeuta y ya se quede con él, ¿no? Pero a veces uno va a andar así, uno u otro, y hasta que encuentre el que a uno, con el que uno trabaje bien. Ese sería como que los dos trabajen bien, cada uno haga su parte, es lo ideal, ¿no? Dice Mariam, o sea, saludotes. Dice Roxanne Juan, la terapia infantil suele ser más breve. ¿Podría comentar, profesor? Pues sí, no, es exactamente igual como con los adultos. A fin de cuentas, con los niños, bueno, a veces sí se curan más rápidamente, o sus conflictos, digámoslo así, como son más recientes, pues se pueden curar más fácil, entre comillas. O a veces son conflictos más serios y sí necesitan más terapia. Pero bueno, lo más que duren los niños, porque también el problema de los niños es que dependen de los padres, y si los padres ya no quieren llevar al niño aunque lo requiera, pues no lo van a llevar, ¿no? Para los padres a veces no deja de ser como un gasto, pero si lo ven así, pues ya no van a terapia. Pero el problema es esa parte, ¿no? Que el niño dure lo más que se pueda. Igual, también hay las terapias de niños, también mínimo deben de usar 6 meses, o un análisis de niños, pues también varios años, y es lo ideal, ¿no? Como hemos visto en los casos tanto de Winnicott o de Bettelheim, que duraron años sus niños en terapia, y pues les sirvió, ¿no? Mientras el niño lo requiera, pues debe de seguir en terapia. Y ahí sí, con los niños, pues uno hace lo que puede y lo que los padres dejan, porque también los padres ahí, si no están en terapia o no dejan llevar a cabo la terapia a sus hijos, o interrumpen la terapia o se involucran de mala manera, va a haber ahí problemas. Pero lo más que duren los niños y lo que lo necesiten. Oscar Corsafim, saludos. Ceci Ramos, saludos, y que me cuide la tos. Sí, bueno, más que la tos, la garganta, sí, definitivamente. En eso ando. Hachi Delgadillo, si en la terapia la relación de paciente-terapeuta se vuelve más afectiva, ¿se puede seguir con la terapia o se debe de terminar? Bueno, todavía falta eso. Freud ya lo dijo en Amor de Transferencia, en el artículo, que, bueno, afectiva en el sentido de que cuando se termina la terapia, o el vínculo ya no es terapeuta-analista, terapeuta-paciente, sino ya es amigo y amigo, o amigo o amante, o lo que ustedes quieran, pues ahí se acabó la terapia, y pues ya no se puede seguir, no se puede ser amigo, digámoslo así, ir una semana al café a platicar con el paciente como amigos, y la otra semana como terapeuta a consulta. Ahí ya no hay terapia, ¿no? La terapia sí es muy celosa con respecto a los roles, y cuando ya se cambia a otro vínculo, pues ya se terminó la terapia como tal. Entonces ya no se debe de seguir la terapia. Así pasan esos casos a veces difíciles, ¿no? Si el analista del paciente pueden salir como esos comentarios, pero si el analista respeta su lugar y el encuadre, no va a pasar a mayores. Y también el paciente debe de superar esa tentación del amor prohibido, o del amor, o de la amistad prohibida, lo voy a poner de esa manera, en terapia. Si la puede resolver en terapia, quiere decir que en afuera también puede defenderse de los amores prohibidos o de las amistades no convenientes, porque pues no es el objetivo, ¿no? A fin de cuentas, recuerden, toda relación pasional termina en tragedia, así que tarde que temprano esta relación amorosa, si se da al paciente analista, pues va a terminar mal, ¿no? Dice Antonio Zamba, si un paciente abandona terapia, ¿es recomendable contactarlo para saber el motivo o no? Se puede hacer, no quiere decir que no, en ocasiones va a servir, en ocasiones el paciente no va a contestar, y todo se puede hacer. A fin de cuentas, si lo hacen, lo tienen que hacer con todos los pacientes. Si no lo hacen, pues no se hace con ninguno. Pero se puede hacer. Si lo tienen ustedes como forma de trabajar, no hay ningún problema. Ya el paciente que les diga, ojalá les diga la verdad, y lo pueden hacer. Dice Jimmy Ramírez, ¿se puede hacer o es recomendable la terapia en línea? Porque algunos lo ofertan. Sí se puede, no hay ningún problema. Lo importante en psicoanálisis es la voz, acuérdense, el discurso. Entonces, mientras haya discurso, hay análisis. Dice Elena, muchas veces sucede que confunden empatía con amistad. Los pacientes sí,
y hay que explicarles. Digo, al fin de cuentas, digámoslo así, se va a entender. Los pacientes están en un lugar, digámoslo así, tranquilo, están hablando de cosas íntimas, lo voy a poner, están hablando con alguien que les escucha, que les interesa, y eso pareciera como otra cosa que no sea la terapia, ¿no? Como amistad, como amor, y hay que decírselo al paciente lo que es, ¿no? Es parte del fenómeno terapéutico del amor de transferencia, pero se tiene que decirle al paciente lo que está sucediendo, ¿no? Jimmy, gracias, ok. Marce Almeida, saludos allá, Quito, Ecuador. ¿Cuánto falta, ingeniero? Un minuto, bueno, ya nos despedimos, bueno, luego trataremos más el artículo, bueno, vimos los puntos importantes, que es el fin de terapia. Y bueno, invitándolos a los diplomados certificados, en este caso de diagnóstico y tratamiento de las psicopatologías actuales, que ya inicia el día de ahora, todavía se pueden inscribir. Y bueno, a las redes sociales, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la siguiente semana con otro gran tema. Y bueno, todas las preguntas, con todo gusto, tanto aquí en el chat como ahí en el Messenger de Facebook. Y pues, recuerdo las redes sociales, ahí se inscriban y nos visiten en YouTube, pues, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todos los lugares donde nos encuentren. Ahí como. Así que muchas gracias, que tengan un muy buen día y nos vemos la siguiente semana. Gracias.